Bueno, ahora escuchando un poco el resumen que les mandé a Marcos, está un poco exagerada la parte de ficción. Simplemente es porque estoy muy entusiasmado con eso, es en lo que he estado en estos últimos años intentando incursionar un poquito, ¿no? Y de repente está más descuidado otras cosas, más de mi tarea profesional real, como físico, ¿no? Como biomecánico, investigador. Pero bueno, es una buena presentación para esta actividad, en el sentido de que, bueno, lo que voy a hacer es contar una historia, ¿no? Que es la consigna que recibí. Y tenía que también tratar de contar una historia que tenga que ver con el paisaje, y es algo que me queda bastante lejos de las cosas que yo normalmente hago. Entonces, bueno, elegí una historia que es la que les voy a contar ahora, que creo que es la que está más relacionada con el tema del paisaje. Y también, antes de empezar, les quiero comentar una cosa, una cuestión que me viene pasando al escribir ficción, al empezar a escribir ficción, es que muchos de los consejos, muchas de las recomendaciones que he encontrado en distintos libros y dadas por escritores y demás, me hacían sentir un poco incómodo. La mayoría de las cosas de ficción que yo genero, sentía que de alguna manera las tramas no eran las normales, no eran las que debían ser, no eran estructuras narrativas tradicionales, y eso me genera como una incomodidad, ¿no? Seguramente no era algo muy grave, porque alguna gente consideró que las cosas que hacía merecían el título de narrativa y de ficción, pero era una incomodidad interna. Y por suerte encontré este libro, que en realidad es un ensayo de Úrsula Le Guin, que se llama La teoría de la bolsa de la ficción. Y dije, claro, esto es lo que a mí de alguna manera se me escapa naturalmente, que no son esas tramas tradicionales que me cuestan, que siento que no tienen mucha gracia. Es esto. Y ahí me sentí más completo, ¿no? Incluso más confiado de buscar esas historias más tradicionales, sabiendo que lo que yo hacía no necesariamente era un defecto, ¿no? Que podía ser visto de esta manera positiva. Entonces la historia que voy a contar ahora es una teoría desde esto de la bolsa. Y voy a hacer algunas cosas, obviamente me estaré apoyando con imágenes, con fotos, porque esta historia tiene mucho que ver con fotos. Y también de un diario, fragmentos de un diario, ¿no? Lo que voy a contar es una experiencia que hicimos con Lara. Esto fue en plena pandemia, ¿no? Creo que empezamos 2020, ¿no? Digamos, en esa situación de encierro, yo iba en Salinas, ¿no? Un lugar particular, ¿no? En la costa de Canelones. Inspirado por un libro que se llama En un rincón en un metro de bosque o algo así, se me ocurrió la idea de salir. Lo que hace es visita un lugar y va escribiendo un diario día por día lo que va viendo ahí, y es una excepcional obra, digamos, de divulgación de biología, pero también de física, de química, de todo, ¿no? De sensibilidad humana. Y quería hacer algo, no exactamente eso, pero algo por el estilo, ¿no? Y salir de casa, ir a otros lugares. Y ese es el proyecto, ¿no? Y entonces ahí vamos con la cámara, tomábamos, a veces grabando, a veces tomando nota, íbamos llevando un diario, y la historia que voy a construir es una partecita pequeña de eso, y voy a estar leyendo partes de ese diario, como forma de contar la historia. Todo esto es la introducción, recién. Y una cosita más de introducción, quiero leerles para que vean un poquitito por dónde va esto de la teoría de la bolsa. Capaz que ya todos lo han leído, este texto, o conocen esto, pero Úrsula Le Guin, son unos fragmentos tomados del libro este, dice lo siguiente: entonces el héroe ha decretado a través de sus portavoces, los legisladores, primero, que la forma correcta de la narrativa es la de la flecha o la lanza, comenzando aquí y yendo directamente allí y ¡toc!, da en el blanco, que cae muerto. Segundo, que la preocupación central de la narrativa, incluida la novela, es el conflicto. Y tercero, que la historia no es buena si él, el héroe, no está en ella.
Yo difiero con todo esto. Llegaría al extremo de decir que la forma natural, apropiada y adecuada de la novela podría ser la de un saco, una bolsa. Esa bolsa que nos regaló Marcos, que tiene allí. Un libro contiene palabras, las palabras sostienen, acunan las cosas, tienen significados. Una novela es un atado de medicinas que mantiene las cosas en una relación particular y poderosa entre ellas y con nosotros. Yo propongo ahora la botella como héroe. No solo la botella de ginebra o vino, sino la botella en su sentido más antiguo, como contenedor en general, una cosa que contiene algo más. Esas son las palabras de Úrsula y lo advierto de que va a ser una historia que tiene mucho de bolsa. Capaz que en algún momento se delinea una flecha. Es inevitable para que sea interesante también. Y la historia la voy a empezar leyendo. Bueno, antes quería mostrar algunas imágenes del lugar donde transcurre esto, ¿no? Un mirador de aves en Salinas, con una caseta al cual íbamos yo con mi cámara de fotos. Acá tenemos otra imagen de ese mirador al que voy a estar haciendo referencia, y esos lugares. Allí está la colonia de vacaciones, aquella casa roja, que voy a estar haciendo referencia en el diario. Este es el lugar visto desde el oeste. Allá se ve la caseta esa del mirador. Ahí se ve una de esas lagunas que también vamos a estar haciendo referencia. Y esta es una vista desde el otro lado. Y bueno, vamos a empezar con la lectura de este diario. Esto empieza el 2 de abril de 2022. Salimos hacia el mirador a eso de las 8:30 de la mañana. Es un día muy frío. Hay sol, no hay nubes, pero está muy frío. Llegando a la bajada a la playa, muy cerca del mirador, en la esquina anterior a cruzar la Rambla, vimos un ave totalmente blanca en el pasto de la cuneta. Comenzamos a fotografiarla desde lejos. El ave sacó una lombriz de debajo de la tierra y se la comió. No nos tuvo miedo y nos dejó acercar. El ojo era oscuro. Ahí nos fuimos acercando al ave. Hasta ahí. No nos tuvo miedo. El ojo era oscuro, el pico recordaba en algo al de un sabiá. Tenemos que ver bien de qué se trata, pero el plan corporal recordaba un hornero, un venteveo, una calandria, un ave de ese aspecto general y tamaño. Tenemos que ver qué es. Capaz que era una forma albina de algo. Pasado un tiempo, voló hacia un árbol que está cerca de la colonia de vacaciones. Ahí va volando. Es un árbol bajo que está por delante de un pino, en que varias veces vimos gavilanes comunes. Una vez en el árbol, a pesar de ser blanca y llamativa, nos costó volver a ubicarla, se oculta sorprendentemente bien. Cuando logramos verla, le saqué algunas fotos no muy buenas. La mejor es una en que me mira de frente entre las ramas. Un detalle a tener en cuenta es que ya habíamos visto en un par de ocasiones a lo lejos y fugazmente aves completamente blancas, pero sin poder distinguirlas y sin poder tomarles buenas fotos. En aquellas ocasiones hipotetizamos que pudiera ser una paloma blanca, una paloma doméstica, o algo así. Quizás fuera esta misma ave. En la bajada a la playa, sobre el costado que da hacia el oeste, seguimos avanzando en ese día, ¿no? Vimos un grupo de cabecitas negras. Eran un macho y 2 o 3 hembras. Estaban en un arbusto. Cuando me acerqué para tomarles una foto, las hembras salieron volando y quedó solo el macho. Se quedó tranquilo. Me acerqué y le tomé varias fotos. Estaba comiendo. En la foto se ve que tiene algo en el pico. Estaba muy esponjado. Extremadamente esponjado. Nunca habíamos visto a cabecitas negras tan esponjados. Quizás los machos más vistosos y llamativos no lo son solo por cortejo y dominio territorial, sino que, como estandartes, llaman la atención sobre ellos mismos. Asumen la tarea de atraer sobre sí la atención de los depredadores, los cazadores, los fotógrafos. En esas especies, generalmente la hembra cuida a los pichones sola. Probablemente sea porque la hembra es la que tiene más chances de sobrevivir.
ella es más críptica y llama menos la atención sobre el nido, tiene conductas menos arriesgadas. El macho es colorido, se la pasa cantando y haciéndose ver. Es mejor que esté lejos del nido. Los machos de cabecita negra, de churrinche, de dorado, más llamativos y menos frecuentes que sus hembras, tienden a quedarse más tiempo que ellas cuando me acerco. No puedo evitar verlos como al temerario corneta de Rilke. Mi buena madre sentíos orgullosa, soy alférez. No os preocupéis, soy alférez. Amadme, soy alférez. En sus brazos trae la bandera como una blanca novia desmayada y encuentra un caballo y es como un grito. Pasa sobre todo, se aleja de todo, aún de los suyos. Y luego vuelve en sí la bandera y nunca ha sido tan regia y ahora la ven todos allá lejos en la vanguardia y reconocen al hombre claro, sin casco, y reconocen la bandera, pero esta se arrebola, se arroja hacia afuera, se torna grande y roja. La bandera arde en medio del enemigo y ellos galopan hacia ella. Por esto, y algunas cosas más, quizás demasiado personales, me faltó el doradito macho que no aparece acá. Por esto y otras cosas demasiado, el doradito macho siempre será para mí el ave más valiente de todas. Y no tengo la imagen, pero me pasó algo muy lindo hoy cuando estaba tomando el ómnibus para venir para Montevideo. Justo hoy. La hembra del doradito también es la más valiente de todas. Hoy la vi, una hembra que anida cerca de la parada del ómnibus, en un nido de hornero, la vi expulsando a unos tordos que son más del doble más grandes que ella. Y los atacaba y los expulsaba directamente. Bien. Cuando llegamos al final de la bajada y estábamos por agarrar hacia el oeste, hacia el mirador, vimos un carancho que venía desde el oeste. Nos pasó por arriba, antes de que pudiera decir nada, como si lo estuviera esperando, apareció un segundo individuo. A los pocos segundos apareció un tercero, después un cuarto y después un quinto. Todos casi en la misma dirección. Probablemente era una pareja de caranchos adultos que hubiera criado hace poco y se tratara de un grupo familiar. Después, ya cerca de la caseta del mirador, escuché el canto de un verdón, un sonido muy característico de ese paisaje. Lo tengo asociado a las primeras experiencias en ese lugar, cuando ese piar anunciaba la presencia de un verdón en el arbusto que está frente al mirador. Busqué, guiado por el sonido, y logré verlo. Estaba entre la vegetación abundante y seca del bañado. Le pude sacar unas cuantas fotos y me llamó la atención también verlo muy esponjado. Es algo que no había visto antes. También vimos otras aves del lugar muy esponjadas. Probablemente tenga que ver con el frío. Es una mañana muy fría para esta época del año y tal vez el esponjarse sea una forma de generar una cámara de aire para mantener la temperatura corporal. Hacia el oeste del mirador se conservaba una pequeña laguna. Había una garza blanca chica, una gran cantidad de venteveos, probablemente unos 20, haciendo sus típicos vuelos para atacar el agua y volver a la percha. También vimos patos. En las fotos parecían ser patos barcinos o patos brasileros. En la orilla había teros alimentándose, había muchas palomas muy activas. Una paloma de monte muy grande tuvo con los venteveos una pequeña lucha, una interacción en el aire que los obligó a alejarse. También había golondrinas chicas, les tomé fotos en el aire. Algunos charcos poco profundos bullían de mosquitas y seguramente las golondrinas las estaban cazando con sus vuelos rasantes. Nos pasaban por al lado sin ningún temor. Nos acercamos a la orilla de la laguna despacio, tranquilos. Una garza blanca chica que estaba comiendo notó nuestra presencia, se alejó un poco, pero no se fue. Luego de terminar la visita al mirador, caminando de vuelta por las calles, Luego de terminar la visita al mirador, caminando de vuelta por las calles del balneario, en un cable de luz vimos un grupo de pirinchos. 3 salieron volando y otros 3 quedaron en el cable. Estaban con las alas hacia abajo, exponiendo sus plumas claras de la espalda al sol. Recordamos haber escuchado que los pirinchos exponen ese plumaje para termorregularse, para recibir calor. Les saqué algunas fotos. Hay una mal encuadrada, pero muy espectacular.
El ave está en la acción de despegar, con el pico abierto y con la cabeza extendida hacia adelante. Parece un dinosaurio atacando. En realidad, lo es. Las aves son dinosaurios. Son los dinosaurios que sobrevivieron a la extinción. Y el pirincho en particular es un ave que recuerda especialmente a un velociraptor. ¿Y por qué no a un tiranosaurio? Las sensaciones del día me recordaron una frase de Edward Wilson en su libro Biofilia. Los pájaros en libertad, el tordo, el ruiseñor, el ave del paraíso, al gobernar en los espacios vacíos del mapa y despreocuparse de la existencia humana, son símbolos valiosos del arte y de la ciencia. Y bueno, acá, después de este día, la gran obsesión era entender qué diablos era esa ave blanca. Fui a buscar en internet pensando albinismo en aves, cosas por el estilo, y ahí encontramos varias cosas. Me pasé incluso, en medio de la noche me desperté y me puse a mirar fotos de picos de distintas aves, digamos, de las que hay en la zona. Claramente no era ninguna ave, o sea, tenía que ser alguna variación de color extraña. Digamos, ninguna de las especies de ave de color blanco podía ser, de las que hay por acá. Y el pico, mirando con detalle, me di cuenta que se parecía mucho al de un zorzal. Y también vi, digamos, en otros lugares, ¿no? Aquí en Uruguay, había evidencia de zorzales con albinismo, digo, con leucismo. Lo otro que vi es eso, que esta condición, o sea, el albinismo lo que implica es que los ojos también tengan una coloración extraña, generalmente roja, ¿no? O sea, no tiene melanina en ninguna parte del cuerpo, no tiene pigmentos en ninguna parte del cuerpo. El leucismo lo que implica es que no hay pigmentos, básicamente en las plumas. Las patas, el pico tiene un color un poco más tenue, pero no es completamente blanco. Los ojos son oscuros, ¿no? Y eso parecía ser el caso, ¿no? Todo indicaba que probablemente fuera un zorzal leucista. Y ahí pensar, bueno, tal vez esto pueda ser interesante. Y bueno, vimos que efectivamente era algo muy poco frecuente el leucismo en aves, y que en Uruguay no había ningún registro en literatura científica de este tipo de animal. Incluso, digamos, la conexión inmediata era también con Moby Dick, ¿no? Y una de las cosas que fui a hacer, a leer una parte de Moby Dick, que yo recordaba que Melville abundaba con el tema del color y del blanco de la ballena, ¿no? Y hay una parte muy interesante en la cual Melville lo que hace es, esto no es parte de Moby Dick en el sentido parte de la novela, es una nota al pie en la cual el propio Melville nos habla y nos cuenta de qué está hablando cuando utiliza una cierta metáfora para referirse al color blanco, y como nota nos dice de que se refiere a una experiencia que él realmente vivió, y es esta. A través de sus ojos extraños e incomprensibles, de un ave que vio, a través de sus ojos extraños e incomprensibles, atisbé secretos que abarcan hasta Dios. Como Abraham ante los ángeles me incliné. La cosa blanca era tan blanca y sus alas tan anchas que en aquellas aguas de destierro para siempre yo había perdido los miserables recuerdos mezquinos de tradiciones y de ciudades. Largamente contemplé ese prodigio de plumaje. No puedo decir, sino solo sugerir, las cosas que entonces me cruzaron disparadas. Pero por fin desperté y volviéndome pregunté a un marinero, ¿qué pájaro era este? Era un albatros que había visto, digamos, durante un viaje en barco, ¿no? Y bueno, esa era la pregunta que nos preocupaba, ¿no? Y ahora vamos a ir al día 2, volvimos al mirador, con esa idea en mente de lo que podía ser, con un nombre para ese animal, Moby Dick. Este es un segundo día, otro día que fuimos al mirador, poco después, 7 de abril de 2022. Fuimos al mirador a eso de las 16:30, 17 horas, o sea, ahora fue de tarde.
Cuando llegamos al final de la bajada vimos un movimiento de alas muy llamativo cerca del borde del bañado, hacia el suroeste donde estábamos. Inicialmente pensé que era una rapaz de alas grandes, tal vez un gavilán alilargo. Tenía una envergadura enorme, las alas eran de color marrón oscuro. De pronto despegó y atrás vino otra ave igual que no habíamos notado. Eran unas garzas. Ahora se los puedo decir, en el momento no lo sabía cuando tomamos nuestras notas. Es un mirasol. Es un tipo de garza, ¿no? Aterrizaron en un médano que está al costado de la bajada de la playa, muy cerca del camino hacia donde íbamos. Tenían un patrón moteado en tonos de marrón, negro y beige. Les pude sacar algunas fotos en el médano. Y también cuando volvieron a volar hacia el bañado que está frente al mirador. Perdón. Primero voló una, 30 segundos después la otra la siguió. A la que se quedó sola le pude sacar unas fotos en tierra, que son las que vimos antes. Son enormes, tiene una facilidad para despegar que sorprende. Tiene un cuello larguísimo, tal vez 2/3 de su altura es el cuello, y lo retrae para volar. Es un animal muy alto, casi de la altura de un niño. El vuelo es medio pterodactilesco, un vuelo con movimientos muy pausados de las alas. Es fascinante. En la laguna que está hacia el oeste, vimos varios venteveos, una garza blanca chica, 2 gallinetas y un par de patos. Y había otra ave, que pensamos que podía ser una paloma. Era gris, pero cuando la miré con los binoculares, noté que tenía las patas muy largas y supusimos que sería un playerito. Nos acercamos primero de frente y después de forma sesgada para no asustarlo. Ahí le tomé varias fotos en que se ven claramente todos los detalles. El pico bien largo, las patas largas amarillas, el cuerpo de color marroncito grisáceo en un patrón moteado o jaspeado. De pronto sonó una llamada de alerta, creo que fue de una gallineta. El playerito se asustó y voló hacia el norte, giró hacia el oeste, volvió hacia el este, hacia el lugar de donde había despegado y después se desvió hacia el sur en dirección a la playa. Le tomé algunas fotos en vuelo. Tiene unas alas muy delgadas, casi como de avión. Parecía un colibrí con esas alas largas y finas y el pico delgado. Tengo entendido que son aves que migran bastante. Seguramente, como indica la física del vuelo, esas alas tan delgadas y largas le dan una gran eficiencia en sus viajes. Y en ese momento, luego de que se fue, vimos muy lejos un ave totalmente blanca posada en uno de los pilares de la colonia de vacaciones. Podía ser el zorzal leucista. Con los prismáticos y la cámara comprobamos que no era una garza blanca ni una viudita. Empecé a caminar rápido intentando llegar al mirador y fotografiarla desde más cerca, pero el ave voló y me di cuenta de que era Moby Dick. Por su forma de batir las alas y el modo de abrir la cola como un zorzal, tenía que ser. Y además pude ver que estaba con otro zorzal. Un paréntesis. Una de las cosas que les pasa a estos animales leucistas o albinos que tienen dificultades para encontrar pareja o para interactuar con los animales de su propia especie. Los colores son muy importantes en esa interacción. Y lo otro es que llaman mucho la atención también de los depredadores. O sea, son animales sobre los cuales hay una presión muy fuerte selectiva, ¿no? Juntos volaron hacia el bañado y lo perdimos de vista. Luego, al parar en el mirador a esperar si volvía, vimos zorzales desplegando la misma conducta, posándose en los postes, haciendo vuelos hacia el bañado y después volviendo a percharse. Voy a confesar algo acá en el diario. Como medida desesperada para que volviera, hicimos algo que nunca hicimos. Creo que fue la única vez que lo hicimos. Hicimos un llamado de zorzal con el celular. Y entonces apareció un ave completamente blanca volando desde el sur hacia el norte. Era el zorzal Moby Dick. Se dirigió hacia el camino, hacia la subida de la playa. Vi que se posó arriba de una cola de zorro y pensé que era mi oportunidad. Empecé a correr desesperadamente por las dunas en esa dirección. Recordé que cuando lo encontramos en la cuneta no se había intimidado por mi cercanía. Imaginé que ahora iba a dejarme acercar. Corrí como loco, con todo, y cuando ya estaba a una distancia adecuada para intentar una foto, veo que despega, hace un vuelo hacia el otro lado del camino, hacia el oeste, y se posa en otro lugar, en un árbol más alejado. Y ahí me esperó. Seguí corriendo un poco más. Tiré alguna foto ahí, intermedia, por las dudas. Y luego caminé para no asustarlo. Me esperó en el árbol, en una rama baja, más o menos ahí.
Me acerqué, saqué algunas fotos y seguí avanzando lentamente hasta llegar a una distancia de unos pocos metros. Sentí una conexión. El zorzal estaba muy tranquilo, se arreglaba las plumas. Fue un momento muy emocionante. El hecho de haberlo encontrado de nuevo ya era algo muy especial. Y ahora estaba muy cerca, con una conducta muy juvenil, muy relajada, muy despreocupado. Abría las plumas y se las arreglaba con el pico. Batía las puntas de las alas y la cola. Luego se movió a una rama más alta y entonces hizo unas vocalizaciones típicas de los zorzales antes de despegar. Se fue hacia el norte y después se desvió un poquito hacia el oeste. Se fue para atrás de las casas que están sobre la rambla, hacia la mitad de la manzana. Y después se dio un fenómeno muy curioso. Nos pareció verlo posado arriba de la chimenea de una casa que estaba en la rambla hacia el oeste de la bajada. Cuando le vi el perfil a lo lejos, noté que parecía una paloma. Desde lejos realmente se parecía mucho a una paloma. Y cuando uso la cámara y tomo una foto, descubro que efectivamente era una paloma. No era completamente blanca, tenía algunas zonas amarillentas y pequeñas manchas negras en las alas y en la cara. Pero era una paloma, no un zorzal. Tal vez, de experiencias como esta, es que surgieron esos mitos de un animal que se transforma en otro, o de una persona que se transforma en animal, un lobizón, un hombre lobo. El zorzal leucista parecía haberse transformado mágicamente en una paloma, en un símbolo de la paz, como una muestra más de su rareza. La experiencia fue exactamente esa. Dio la vuelta a la casa y luego se posó en esa chimenea transformado en paloma. La experiencia de ver de nuevo a Moby Dick es muy difícil de describir. Habíamos ido con una vaga esperanza de volver a verlo. Lo habíamos visto solo una vez. También hoy se dio la casualidad de que era un día que probablemente no hubiéramos ido, porque era un día de gimnasia y no íbamos a ir al mirador. Pero se canceló la gimnasia y fuimos. Igual corrí un montón, hice más que asistir a la gimnasia. Realmente fue muy emocionante haber estado de nuevo tan cerca, sacándole fotos. Fue realmente la sensación de avistar a la ballena blanca y preparar los botes para ir a por ella. Perdón estas cosas, pero tuve unos problemas cuando preparé esto y tuve que hacerlo como en 3 partes. Tercer día, bueno, ahí ya vemos. Esto es el 10 de abril. Vinimos temprano, salimos de casa más o menos 7:30 de la mañana. En este momento, al terminar, deben ser las 8:30, casi las 9. Al llegar a la bajada, o sea, el registro lo hacemos después de terminar. Lo primero que nos llamó la atención fue un movimiento muy grande de cotorras, 20 o 30, que parecían estar comiendo algo en el piso, al costado del camino hacia el oeste. Había un grupo grande de cabecitas negras, incluso con varios machos. Ahí no pude sacar buenas fotos, porque el sol estaba todavía muy bajo y no daba una buena iluminación. Al seguir bajando vimos inmediatamente al zorzal leucista. Estaba del lado este del camino, a contraluz. Voló hacia una rama en la cual había otro zorzal con todos sus colores. Hubo una interacción clara entre ellos. Moby Dick se acercó un poco al otro. Saqué unas fotos para registro. Estaba lejos, son esas, ¿no? En una zona de difícil acceso. Se quedó un poco en esa rama, luego voló solo a otro árbol. Le saqué varias fotos con distintos niveles de exposición. Si bien había poca luz, Moby Dick es un ave a la que hay que dar poco nivel de exposición porque es muy brillante. La iluminación era pésima, pero siempre sale porque es muy brillante. Saqué varias fotos de muy lejos que tienen un valor testimonial para un eventual artículo sobre este individuo. Estuvo un rato en esa rama en una conducta similar al día anterior en que lo vi, pero con menos frenesí, es decir, arreglándose un poco las plumas y rascándose, pero mucho más tranquilo. Después bajó al piso y parecía estar forrajeando, se movía y forrajeaba. En un momento vino otro zorzal, que no sé si sería el mismo que había estado en la rama. No le hice un seguimiento, pero es probable. Y se posó en el suelo cerca del leucista, unos 3 metros más adelante. Moby Dick no estaba condenado a la soledad. Eso me dejó tranquilo, me dio esperanza. Ahí también le saqué unas cuantas fotos. Al final se perdió y ya no lo pudimos ver más. Decidimos hacer una última recorrida hasta el bañado y volver.
Entonces vimos dos caranchos volando juntos desde el oeste hacia el este. Estaban entre las dunas y la playa. Enseguida, pocos segundos después, un grupo de 3 caranchos los siguió. De ese grupo, uno voló detrás de los primeros, otro se desvió y se posó en la punta de un pino. Y el tercero siguió a este y se posó allí también. El que se posó primero parecía un juvenil y el que le siguió era un adulto. Hice un rodeo muy cuidadoso para acercarme a fotografiarlos. He notado que se sienten incómodos cuando perciben mis movimientos y que mi atención se centra en ellos y tienden a volar para alejarse. Es como que supieran que uno está enfocado en ellos. Al apuntarle con la cámara dio la sensación de que el adulto tenía la cera de color amarillo. La cera es esta zona de ahí. ¿Ah? Y esa es la foto a la que hago referencia. Esto es una indicación de estrés, de nerviosismo en estos animales. Luego de observarlo un rato, me dio la sensación de que mientras el carancho adulto se preparaba para despegar, la cera se volvía roja. Creo que se nota ahí. Tenía miedo que no se notara acá, pero creo que se nota. La cera se volvía roja, indicando un estado de poco estrés, de tranquilidad. Quizás estar en el pino, pendiente de las conductas del juvenil, expuesto, observado por mí, le había generado un cierto estrés, una cierta tensión que se liberó en el momento en que voló y se sacó los problemas de encima. Después, voló junto al juvenil hacia el este siguiendo a los otros. Se detuvieron en el aire, planearon muy bajo cerca de las dunas, en lo que parecía una actitud exploratoria, como tratando de ver si había algo abajo. Después se elevaron y siguieron decididamente hacia el este. Me acerqué a la laguna a sacar varias fotos a las aves que había allí, y entonces notamos que un cisne de cuello negro se acercaba volando. Fotografiarlo contra el cielo en un día soleado es un desafío, ya que lo normal para fotografiar un ave en vuelo es dar una exposición extra para que se vean bien sus detalles. Pero el cisne es extremadamente blanco en gran parte del cuerpo, por lo tanto debería darle una exposición menor. Pero tiene el cuello negro y no se verían detalles del mismo. Enfrentado a ese dilema insoluble, opté por algo intermedio, intenté balancear las 3 cosas. Y creo que fue una foto razonablemente buena. Muy de lejos. Ese tipo de razonamiento es algo que hay que tener presente siempre. Cada ave presenta desafíos distintos a la hora de ser fotografiada. Y con esto termina el diario. ¿Qué pasó después de esto? Yo creo que no hay nada más. Bueno, sí, esto. ¿Qué pasó después de esto? Bueno, como suele pasar, la inspiración es breve y el trabajo es largo. Nos llevó un tiempo escribir una versión, digamos, para una revista científica, una revista local, pero una revista que nos generaba cariño, en la cual esto en mi profesión cuenta, ¿no? Los científicos vivimos de publicar en revistas arbitradas, y eso es lo que hace que nos renueven nuestro trabajo o no. Pero en este caso era otra cosa que nos interesaba, ¿no? Era poder plasmar en algo este registro, esta experiencia, esto que vivimos. Y bueno, de ahí en la publicación aparecen unas fotos. Si se fijan, si se fijan, esta historia tiene una flecha, ¿no? Al final de todo, está lleno de bolsa. Ustedes dirán, ¿para qué me contó del cisne? ¿Para qué me contó? Bueno, porque eso es la experiencia. Pero hay una flecha en el cuento, porque si no el cuento es muy aburrido. Hay capaz que un héroe que intenta disparar hacia algo y que pega en el blanco y que publica un paper con esto, colaboración con Lara. Hay eso, ¿no? Toda la historia tradicional. Pero eso es necesario porque si no nos aburrimos. Pero eso no es lo que importa. Lo que importa es todo lo otro, todos los detalles, todo lo que uno siente. De alguna manera, esa experiencia lo que me dejó es todo eso otro, esa perplejidad. La idea, primero que nada, de que vivimos en un aviario. Esa sensación, ¿no? No importa dónde estemos, estamos dentro de un aviario.
Y después, darnos cuenta que un paisaje en el cual hay aves, ganan un montón de cosas que me las escribí y no quiero olvidarme. Con las aves el paisaje es más bello, activo, vivo, musical, lleno de humanidad. Sí, de humanidad. Y todo esto se vuelve más significativo cuando estas aves nos damos cuenta que más allá de la utilidad que puedan tener para embellecer el paisaje, para enriquecer nuestras vidas, etcétera, etcétera, uno empieza a sentir que son individuos que tienen un valor por sí mismos. Y eso ya nos coloca en un lugar distinto. En un lugar en el cual uno se anima a decir, o quiere decir, que el paisaje, así como la esperanza, tal vez es esa cosa con plumas. Muchas gracias a Marcos. Bueno, le agradecí solo a Marcos porque no conocía todavía a los demás, a Diego, por ejemplo. Y creo que acá no hay nada más. Sí. No, lo otro, no sé si querían cerrar con algo, pero quería dejar, porque creo que acá iba a haber un corte, no sé si es así, pero quería dejar para que lo vean nada más, esto que en un momento revelé sin querer, que es que durante el proceso de esto, cuando iba eligiendo las fotos, me dieron ganas de eso, como de escribir unos haikus inspirados en cada una de esas fotos. Y les dejo ahí como para que, a ver si pueden adivinar de qué foto es cada haiku. Y con esto termino. Muchas gracias.